a avanzar una serie de fundaciones cuestionadas y aparece Procultura. Y durante todo este tiempo que ha tenido el Ministerio Público de investigar, la verdad es que la decisión judicial y comunicacional de Claudio Rego ha sido guardar silencio. Sin embargo, hoy día, en Tele 13 Finde, está su abogado, el abogado representante, sobre todo para la discusión de desafuero, Ciro Colombaro, con nosotros, para conversar de este tema, que es de bastante interés público. Ciro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alfonso. Ciro, lo primero, ¿cómo está Claudio Rego? Claudio, porque es una persona que tiene un perfil altamente público, muy conocido, en algún momento incluso con posibilidades presidenciales, y se ve metido en este caso Procultura, en donde los cuestionamientos son súper duros, al punto de hablar de fraude al fisco. ¿Cómo está él personalmente? Bueno, el gobernador Claudio Rego está tranquilo, porque sabe que en relación a las acusaciones que se hacen, en este caso son falsas, y tiene confianza, tal como nosotros lo tenemos, que en definitiva van a seguir los pronunciamientos favorables de los tribunales a nuestra posición y en definitiva esperamos que se rechace el desafuero. Cuando digo pronunciamiento favorable no me estoy refiriendo solo a la decisión de la semana pasada del juzgado de garantía, que respecto de la formalización de otras personas estableció o señaló que no se había acreditado con los antecedentes entregados por el fiscal señor Aguilar los hechos ni la participación, sino que me estoy refiriendo a todas las decisiones judiciales que desde el momento mismo en que se interpone la solicitud de desafuero por el abogado Eduardo Ríos del Ministerio Público de Antofagasta en septiembre en la Corte de Apelaciones de Antofagasta han ido sucediendo. A partir de ese día, Alfonso, y esto es importante tenerlo claro, el juzgado de garantía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el juzgado de garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones de Santiago han dictado resoluciones que de manera sistemática han reconocido un primer punto relevante, y esto déjame precisarlo antes de entrar al detalle, que demuestran que la solicitud de desafuero presentada por el abogado Eduardo Ríos, insisto, porque aquí hay un punto de quién responde por esta solicitud que no tiene ningún fundamento. No tiene fundamento desde el punto de vista de dónde debe discutirse el desafuero, pretendió hacerse en Antofagasta, en circunstancias que en Santiago, no tiene fundamento fáctico porque se presentan pruebas erróneas, cuestión que ha sido reconocida públicamente en la audiencia la semana pasada y en la solicitud de desafuero, sí lo ha tenido que hacer el fiscal que está a cargo ahora del caso, el señor Aguilar, y no tiene fundamento desde el punto de vista jurídico porque contiene gravísimos errores desde el punto de vista de análisis penal. Vamos a ir detallando, digamos, porque es un tema que tiene un montón de aristas, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿ya está claro cuándo se va a revisar esta petición de desafuero? ¿Usted lo tiene claro? ¿Cuándo va a ser? Ayer se nos notificó que el día jueves a las 8:30 va a haber un pleno extraordinario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones donde esperamos que se vea. Déjame decirte... perdón, porque eso hasta hoy día de la mañana no lo teníamos claro. Entonces el próximo jueves desde Eso es, y nosotros esperamos... 8 de la mañana. 8:30. Esperamos que ese día se realice la solicitud de desafuero. Evidentemente las partes pueden suspender, nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque hemos venido solicitando a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que este desafuero se viera lo antes posible. Ahora, pensemos que es de septiembre. Sí, y la investigación es incluso más extensa, digamos. Pero es muy extensa en el tiempo. Así es. Ahora, la petición de desafuero del Ministerio Público tiene una serie de relatos relacionados básicamente con lo que tiene que ver con Procultura y cómo Procultura se relaciona con el gobernador Claudio Rego. Habla de malversación de aplicación pública diferente, usurpación de funciones, fraude al fisco. Y dentro de todo esto, cuando uno lee, digamos, este requerimiento, esta petición, este documento, también se pregunta si Claudio Rego no tiene un conflicto de interés con Alberto Larraín cuando se sabe, es público, y estos documentos que estábamos mostrando en reportajes Tele 13 se dan cuenta de una comunión entre ellos, de una relación entre ellos que va más allá de lo profesional. ¿Ustedes no sienten tampoco que hay conflicto de interés en todo lo que se ha planteado? No, ninguno, por dos razones. Primero, para una persona con la trayectoria académica, estudió en la Universidad Católica, posteriormente en Harvard, la trayectoria política, ha sido alcalde, intendente, ministro, gobernador, tiene una extensa carrera de servicio público,
también en el mundo privado, como director de empresa, es natural que el gobernador Claudio Rego conozca no a una, sino a muchísimas personas del ámbito profesional en nuestro país. Y en ese contexto, si nos vamos un poco más atrás, el señor Alberto Larraín, que es un médico psiquiatra, gozaba de reconocimiento público como especialista en salud mental, que iba más allá de que el señor Claudio Rego o no lo conociera. Entonces, en el marco de la labor que tiene Claudio Rego, en segundo lugar, es que conoce mucha gente, Alfonso, y en ese sentido aparece Alberto Larraín. No es una persona especial para Claudio Rego. No, pero aquí se ha pretendido presentar de manera errónea, como si el gobernador por sí ante sí hubiera decidido asignar un proyecto o transferir fondos a una persona específica. Y eso es falso y eso está absolutamente acreditado en la investigación. ¿Por qué razón? Porque en este caso, cuando el gobernador Claudio Rego presenta su postulación a ser reelecto, señala como uno de los ejes principales la salud mental, que en ese minuto y todavía en Chile sigue siendo relevante. Y dice que va a hacer un proyecto sobre este tema, lo que provoca naturalmente que personas u organizaciones vinculadas al tema de la salud mental y al suicidio específicamente, por eso el programa se llama Quédate, no te suicides, se acercan a la gobernación y en definitiva, ¿cómo se desarrolla este proyecto? Donde fue absolutamente impecable desde el punto de vista de su gestación, de su asignación, en que no solo es Procultura, sino otras fundaciones reconocidas públicamente por su especialización en salud mental y en suicidio, con años de trayectoria, al igual que Procultura, no fueron organizaciones o fundaciones creadas al efecto para recibir fondos, son designadas, pero con el acuerdo unánime del Consejo Regional y de otros organismos o entidades públicas. Lo del conflicto de interés, independiente de lo que ustedes legítimamente piensen como defensa, es muy llamativo porque también en los documentos lo que dan cuenta de alguna manera en una correlación de datos, ¿no? Una cronología de datos, en donde, por ejemplo, el mismo Claudio Rego, en el Consejo Regional Metropolitano, en junio del 2022, presenta y es aceptado así a Alberto Larraín como director de la Corporación Regional de Turismo presidida por Orrego, digamos. Y después la Fiscalía, después de todo esto, digamos en esta misma cronología, dice, bueno, ¿por qué Orrego omitió declarar su inhabilidad pese a la existencia de estos vínculos personales, políticos y laborales? Ahí empiezan a argumentar esto de conflicto de interés, ¿no? Que está dentro del desafuero. Eso, conocerse previamente, que haya conversaciones, como lo estábamos mostrando en reportajes, previamente, que incluso se está hablando, al menos Alberto Larraín lo plantea, he conversado con Claudio, está la posibilidad de trabajar con él, sobre proyectos precisamente de salud mental, y no queda eso frente a la opinión pública y al Consejo, y no se inhabilita a Claudio Rego. ¿No está ahí el conflicto de interés? No. El hecho de conocer a una persona con anterioridad no es ningún conflicto de interés, primero. Y segundo, la decisión no fue solamente del gobernador Claudio Rego. Reitero, esto se presentó a la Comisión de Salud del CORE, fue conocido, fue aprobado por los consejeros regionales, Ministerio de Salud, otros organismos públicos. Para ser más transparente, ¿por qué no presentó la inhabilidad? Es decir, ¿sabe qué? Yo conozco al señor Larraín, puede ser un buen profesional, yo lo desconozco. ¿Por qué no decirle, ustedes decidan, este es el nombre que tengo, este es el proyecto que tengo, pero yo me inhabilito porque tengo relación con él? ¿Por qué no haber hecho eso? Porque no correspondía desde la perspectiva legal. El conocer a una persona no es causal de inhabilidad en ningún lado. E incluso, si esa tesis fuera correcta, que no lo es, a lo más sería una cuestión de carácter administrativo, pero jamás sería una cuestión de carácter penal. ¿Son cercanos ellos? Como muchas personas compartieron en algún momento en el Partido Demócrata Cristiano y se conocían, como se conocen muchas personas y habían trabajado antes, y por lo tanto tenía una muy buena opinión profesional del trabajo del señor Larraín, un médico psiquiatra en ese minuto reputado y conocido. Y déjame agregar, Alfonso, que entiendo que nadie hoy día ni siquiera ha discutido la calidad de psiquiatra ni su especialización. No, lo que pasa es que yo por eso tomo distancia respecto a la capacidad o la competencia que tiene Alberto Larraín como profesional. Acá lo que se está cuestionando son dinero y no poco, 1.000 millones de pesos que hasta ahora no se sabe qué hacer. Pero espérame, que le preguntaba, Ciro, por si son cercanos, porque hay una conversación de Claudio Rego que nosotros mostrábamos en reportaje, que es súper evidente en términos de dejar un montón de ideas abiertas, ¿no? Porque le dice Claudio Rego en el marco de
se sabe el caso convenio, él renuncia a la corporación y Claudio le dice a través de Telegram, como lo decía el reportaje de Tele 13, hola hermano, por cualquier cosa revisa los WhatsApp si tenemos algo complejo, le dice Claudio Rego a Alberto Larraín. ¿Qué complejo pueden llegar a tener? ¿Sabe usted si hay algo complejo efectivamente? ¿Por qué le advierte? ¿Qué le preocupa a Claudio Rego? Vamos al tema de los chats de manera general. ¿Te parece? Porque se ha hecho mucho caudal y ha habido una infiltración selectiva de partes de las piezas de la investigación con el objeto de crear un escenario o un relato destinado a influir sobre los tribunales. Ya, pero partamos de otra manera. Del detalle específico, este particular, que es súper relevante, o el hermano... Ningún problema. Cualquier cosa revisa los WhatsApp que tenemos. Ningún problema. Me hago cargo, pero también te tengo que decir, Alfonso, ningún problema, pero y voy a partir diciendo esto. De este caso particular, ¿qué complejo puede haber en las comunicaciones entre ellos? Cuando un interviniente que representa un partido político, da lo mismo el partido, si fuera el Partido Comunista, Socialista, Renovación, mi análisis va a ser exactamente el mismo. Cuando hay un interviniente en el proceso que accede a la carpeta de investigación, que representa un partido político adverso o adversario políticamente del señor Orrego, al menos yo tengo que filtrar lo que me están diciendo, porque evidentemente la intencionalidad política de sacar del cargo al señor Orrego es una cuestión bien evidente y por lo tanto no es una actuación prístina con el objeto de lograr justicia, sino que tiene una intencionalidad política y todos sabemos que cuando la política interfiere en la justicia, las cosas terminan mal. Ya. Si estamos judicializando la política, estamos mal. Ahora, vamos a los chats. Eso, aquí hay dos particularmente cosas. De lo complejo que puede haber las conversaciones. ¿Qué será? Vamos por partes. Primero, se ha hecho mucho hincapié dentro de esta filtración selectiva de algunos de los intervinientes en un chat que se llama Correr al Cerco. Así es. Ya. En ese chat de comunicación interna de personas de Procultura, el señor Claudio Rego no participa, no es parte de ese chat. Y cualquier persona pública, y especialmente una autoridad pública, usted mismo, Alfonso, como un gran periodista, está expuesto a que otros digan de uno cosas. Mire, Alfonso Concha dijo que me iba a dar una selfie o un saludo para mi alianza, o tal autoridad dijo que me iba a asignar tal proyecto, o como ahí aparece, me va a dar 2.000 millones. Perdón, eso es mentira, no ocurrió. No ocurrió. O sea, es ahora así de simple. Por vía directa a Procultura, 1.600 millones de pesos. Está bien, pero no fue, primero, dos cosas, no fueron 2.000 millones. Segundo, pasó por todos los filtros administrativos y políticos, incluso de sectores adversos o adversarios políticamente al señor Orrego. Y ellos, perdóname Alfonso, estuvieron de acuerdo en que se asignara este proyecto y que lo desarrollara Procultura. Todavía no vamos al detalle de qué complejo puede haber entre Alberto Larraín y Claudio Orrego. Y en segundo lugar, no solo fue Procultura, hubo una reunión en la Gobernación Regional donde participó Procultura, pero también otras fundaciones. Por ejemplo, y aquí me imagino que nadie seriamente va a cuestionar a la Fundación Todo Mejora, especializada en suicidio, salud mental de la comunidad LGTBI, Fundación Katy Summer, adolescentes, y otras fundaciones con décadas, 10, 15 años de trayectoria, de trabajo en el problema del suicidio, y todas estas junto con la Fundación Procultura desarrollan este proyecto que, como se señala correctamente en el reportaje que se mostró antes, funciona, se ejecuta con absoluta normalidad hasta que, producto del estallido del caso convenio de Democracia Viva, le repercute a Procultura y no siguen desarrollando el proyecto y quedan 1.000 millones de pesos sin ejecutar y sin rendir. El detalle de lo complejo que puede haber entre ellos, como no transparente. Ningún problema. Cuando hay dos personas que se conocen, es natural que intercambien conversaciones vía chat o vía WhatsApp. Eso es absolutamente habitual. A veces esas conversaciones pueden tener un contenido, porque uno tiene una legítima expectativa de privacidad, pueden tener un contenido que puede ser de mal gusto o inapropiado. Estoy pensando, Alfonso, por ejemplo, en lo que ocurrió con la ahora senadora Carol Cariola, donde emitía juicios políticamente
incómodo respecto de un aliado en ese momento del presidente de la República. Para tener súper claro entonces, abogado, lo complejo puede tener que ver con un caso anexo, lejano a Procultura, que con Procultura puede ser, por ejemplo, calificaciones políticas de cualquier índole, más que Procultura, porque al final lo que queda ahí en el marco de esto, en el momento en que se produce, es que pareciera que Claudio Rego le habla de algo complejo relacionado con Procultura. Se lo descarto absolutamente por la siguiente razón. En el caso Procultura, Gobierno Regional, Programa Quédate, no existe ninguna irregularidad, por lo tanto no existe nada que esconder y consecuencialmente mal podría haber tenido ese objetivo, algo de ese tipo. Todos sabemos, que las comunicaciones por WhatsApp, todos tenemos una expectativa de que no se van a hacer públicos. Y la verdad es que no hablamos por WhatsApp. No, en eso estamos de acuerdo. En los mismos términos en que estamos hablando ahora. No, absolutamente estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que en el contexto de nuevo pareciera que hablara de Procultura, pero no descarta. Alfonso, tienes toda la razón. Y eso, tiene que ver con la filtración selectiva que han hecho algunos intervinientes e inicialmente el abogado Eduardo Ríos de la Fiscalía de Antofagasta, que es quien firme y presenta el requerimiento, la solicitud de desafuero, y lo señalo con nombre y apellido porque no es la Fiscalía Nacional, no es el fiscal regional, el señor Castro, que está a cargo de esta investigación, y hoy día el señor Eduardo Ríos se encuentra sujeto a una investigación administrativa por las actuaciones impropias que ha tenido en este caso. Esa denuncia la presenté yo responsablemente, me hago cargo de lo que estoy diciendo, y aquí ha habido, cuando yo señalo que esta solicitud de desafuero no tiene ningún fundamento fáctico, jurídico y es carente de rigor y de seriedad, me hago cargo de lo que estoy diciendo y el responsable es quien la presentó. Tal es así que entiendo yo, supongo yo, que la Fiscalía Nacional no será parte de esta solicitud, que no conduce a nada, y así lo han demostrado todas las decisiones judiciales que han habido. Ya le voy a preguntar por la acción del Ministerio Público en este caso particular. Hablaba del chat Correr el Cerco, que lo mostrábamos también en este reportaje, ¿no? Es Alberto Larraín hablando con gente de su confianza, gente con la que trabaja, adelantando lo que después ocurrió, que efectivamente ocurrió, que él se hizo cargo de un programa de salud mental en la gobernación, y él celebra cuando sale electo Claudio Rego, él les cuenta que ha estado conversando, habla de un viaje en Argentina, en donde se adelanta la posibilidad de entregarle 2.000 millones, sé que no son 2.000, finalmente. Sí, pero entonces todo eso que hace y que ha trascendido Alberto Larraín es básicamente Alberto Larraín diciendo cosas que salieron básicamente de su cabeza, de su imaginación, que no tienen nada que ver con la realidad y la conversación con Claudio Rego. Es como, lo hablábamos, digamos, en el tema de los chats, digamos, es estar jugando póker, diciendo cosas que no son reales. O sea, Claudio Rego en ningún momento le ofreció la posibilidad a él de que se iban a hacer cargo de este trabajo. ¿Jugando póker usted se refiere? En el sentido de estar mostrando cartas que no son reales. Ya. ¿Lo siente así? Yo no conozco al señor Larraín. Sí sé que es un médico psiquiatra, sí sé que durante mucho tiempo trabajó en el ámbito público y privado en pro de la salud mental, y sí sé también que el proyecto de salud mental, Quédate, era algo de público y notorio. Sí, fue uno de los elementos ejes de las promesas del gobernador Claudio Rego de desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, no era necesario tener una bola de cristal, no era necesario hablar con el gobernador Claudio Rego, bastaba leer los documentos oficiales para saber que iba a haber un proyecto sobre salud mental, y obviamente los actores interesados querían postular y querían participar. Pero él habla de hecho entonces que a la luz de lo que lo estoy escuchando no tenía nada que ver con la realidad. Él como si era real. Pero cuando nombra a Claudio Rego, cuando habla de los 2.000 millones de pesos, después la visita en Argentina... Eso no es cierto, y tanto no es cierto que no hubo esa asignación de fondos, sino una suma 20-30% menor. O sea, de lo que cuestiona el Ministerio Público, dentro de las muchas cosas, ¿no? Es saber dónde están un poquito más de 1.000 millones de pesos relacionados con este caso. ¿Claudio Rego sabe dónde están? Aquí hay dos puntos. Primero, el proyecto se desarrolla no solo por Procultura, sino también por otras fundaciones especializadas en salud mental, normalmente y de manera correcta durante bastante tiempo. Y de hecho se alcanzan a rendir una parte relevante, 600. Quedan pendientes 1.000, cuando Procultura no puede seguir funcionando como consecuencia
del estallido del caso Convenios. Pensemos que Procultura tiene proyectos también con otras gobernaciones o con otras organizaciones o instituciones públicas. En ese minuto, ¿qué es lo que hace el gobierno regional? Activa, porque había tomado la precaución de exigir seguros, activa el cobro de los seguros por una actividad, un monto cercano a los 1.000 millones de pesos. La compañía de seguros, que se llama Aspor, se niega a hacerlo. El gobierno regional, don Claudio Rego, le pide al Consejo de Defensa del Estado que inicie las acciones en representación de la gobernación con el objeto de que la compañía sea obligada al pago de esa suma. Se obtiene una sentencia favorable. En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago, está pendiente la decisión definitiva de la Corte Suprema. Yo no participo en ese juicio, pero lo he leído y creo que el Consejo de Defensa del Estado y creo que el gobierno regional y el gobernador Claudio Rego tienen toda la razón y por lo tanto entiendo, asumo, espero que esa sentencia unánime de la Corte de Apelaciones se mantenga y en ese caso esos 1.000 millones de pesos van a volver al patrimonio entonces, fiscal. ¿No están perdidos? ¿No fueron sustraídos? No son parte del fraude al fisco del que están hablando del Ministerio Público, sino que están en alguna parte que debería volver a la... No, la suma a la gobernación. La suma que se entregó la tiene o llegó a Procultura, que cumplió parcialmente y transfirió fondos a otras fundaciones que participaron en este equipo. Por eso digo, es muy poco serio plantearlo como un tema entre dos personas. Mire, hagamos este acuerdo, te paso esta plata y me arranco con los 1.000. Eso es mentira. Aquí hubo un trabajo muy serio, no solo de Procultura, sino de otras fundaciones, hasta una parte en que se produce el estallido del caso Convenios. Queda un monto que va a ser recuperado como consecuencia de los seguros. Y lo otro es parte de una discusión de Procultura en que yo no tengo la información. Lo que sí sé, y esto es muy relevante cuando hablo de intervinientes interesados que pretenden crear una historia para influir o presionar a los tribunales, en este caso, para que se acoja el desafuero, déjeme decirle que como ocurre siempre, que existen fondos públicos involucrados, funcionarios involucrados, el Consejo de Defensa del Estado, que me imagino que nadie podrá dudar respecto de la seriedad de sus decisiones, analizando el caso llegó a la conclusión de que no existía ninguna imputación o reproche penal respecto del señor Claudio Rego y por lo tanto no interpuso querella en contra de él, pero sí lo hizo respecto de dos personas de Procultura. Ahí hay un problema del cual evidentemente yo no me puedo hacer cargo, yo represento al señor Rego, pero el Consejo de Defensa del Estado, investigando a fondo el caso, concluye que no hay ningún delito. No, en eso probablemente, sobre todo para el Ministerio Público, puede haber otra interpretación, pero particularmente el Ministerio Público, que esta semana hubo 3 jornadas de formalización de cargos. 4 jornadas de formalización de cargos. Se trataba de buscar desde ya la prisión preventiva dentro de muchas personas de las que estaban vinculadas a la cúpula de Procultura, Alberto Rey, y no se logró. ¿Su opinión respecto al trabajo del Ministerio Público en este caso? Muy malo. Y quiero señalar que voy a distinguir entre el Ministerio Público y la gran mayoría de los fiscales que hacen un trabajo serio, esforzado y que generalmente arriba a buenos resultados. ¿Malo por qué? Pero también existen casos, y se lo voy a decir con nombre y apellido, donde, y hay casos que nosotros conocemos que han terminado en sentencia absolutoria o investigaciones inconducentes. Este es uno de los casos. ¿Malo por qué? Es que es muy importante porque se nos está acabando el tiempo. Ningún problema. ¿Por qué dice malo y a quién se adjudica esa calidad del trabajo del Ministerio Público? Se lo adjudico al abogado Eduardo Ríos, de la Fiscalía de Antofagasta, que es quien presenta esta solicitud de desafuero. Léalo, basta verlo, es público. Y esa solicitud de desafuero tiene tal cúmulo de errores respecto de la competencia de los tribunales. Esto es un tema técnico, pero en el mundo legal no resiste ningún análisis serio pretender llevar un caso en Antofagasta en que claramente... por la jurisdicción, Santiago, que usted nos dice. Es la competencia. 2, invocan o presentan pruebas o antecedentes falsos. Yo quiero creer por error. Ya quedó claro la semana pasada que uno de los chats o uno de los mensajes que se cuestionaban no eran entre las personas que se decía en la solicitud de desafuero,
y en la solicitud de formalización y prisión preventiva, pero no solo se equivocaron en quiénes eran las personas que intervenían en esa conversación, sino que también se equivocaron en el momento o la etapa, porque se referían a otra etapa en el tiempo que nada tenía que ver con el proyecto QUEDAE. Tercero, perdón, con esto voy a terminar. Porque nos queda un segundito. Ni un problema, termino con esto. Tan grave o tantas debilidades tiene esta solicitud de desafuero que, a propósito de lo que ocurrió en las audiencias de competencia en Antofagasta, la persona a cargo, que es por eso le distingo entre el Ministerio Público y quienes intervienen, y lo digo transparentemente con nombre y apellido, en audiencia, donde discutíamos esto, inventó conceptos jurídicos. Delitos plurilocales, pluriocasionales. O sea, si alguien inventa, si las personas que llevan adelante esta solicitud de desafuero inventan conceptos jurídicos, presentan la solicitud de desafuero en Antofagasta, en Santiago, presentan pruebas que no correspondían porque las personas que hablan son otras y corresponde a otra época, y cometen errores jurídicos básicos de derecho penal, no me sorprende lo que ocurrió la semana pasada, y por eso esperamos tranquilos y esperamos que el jueves se produzcan los alegatos del desafuero. Ahora, estaremos de acuerdo que usted, yo sé que lo está focalizando todo en el señor Ríos, digamos, pero es parte de una institución que es el Ministerio Público, que está avalando, respaldando el trabajo, por lo tanto aquí evidentemente también está el Ministerio Público detrás. No. Lo aclaro de inmediato porque yo presenté una denuncia administrativa en contra del señor Ríos. ¿Pero usted diferencia al señor Ríos del Ministerio Público? Sí, claro. ¿Aun cuando trabaja dentro? Por ahora, supongo, pero hoy día existe... ¿Debería salir el señor Ríos del Ministerio Público? Yo creo que en general, y me hablo del mundo privado, del mundo público, si uno hace mal su trabajo, el sentido común indica que esa persona no debe seguir. Hoy día existe una investigación administrativa ordenada por el fiscal nacional y que está en manos de la Fiscalía Regional. Esperamos que sea una investigación seria y profunda. El señor Ríos ya no participa, entiendo yo, en este caso, no lo vi en esta audiencia. Entiendo que hay otras personas a cargo, pero que tienen que hacerse cargo de una solicitud en su origen o una teoría muy mal planteada. Si la solicitud de desafuero no tiene fundamento, tampoco la solicitud, al menos en lo que a nosotros respecta de la semana pasada, y eso explica la decisión que tomó el tribunal. Ciro Colombara, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que necesitamos escuchar qué es lo que pasaba con Claudio Rego, tomando en cuenta además que es una persona de un alto perfil público. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Alfonso. Muy buenos días.